Vladimir Peña, ¿cómo está? Buen día. Antonio y Rubén, les saludamos. Bienvenido otra vez a La Razón Radio. Muy buenos días, Antonio, Rubén. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo está el clima allí, Vladimir? Si nos puede contar, lo estamos viendo en manga corta. Sí, veo que en La Paz está un poco frío. Aquí la temperatura está agradable, un poco caliente. Hemos tenido un día de lluvia el fin de semana, pero el día viernes sobre todo una lluvia torrencial que dejó la ciudad anegada, pero hoy tenemos un clima agradable, caliente y esperemos que no sea propicio para alargar el dengue, que también al parecer ya está en desescalada, ¿no? Y el clima político, Vladimir, ¿cómo está en Santa Cruz? ¿Cómo lo ha estado viendo estos últimos días? Considero dos preocupaciones fundamentales, ¿no? La primera de la ciudadanía sobre el tema de la economía. Hay mucha preocupación en lo que pasa en el tema del cambio, del dólar, la liquidez, la falta de moneda extranjera, la falta de certidumbre por parte de las autoridades nacionales sobre esta situación. Y también acrecentado hoy con el tema de la situación de incertidumbre sobre el Banco Fácil, que eso aumenta las preocupaciones sobre la ciudadanía. Yo creo que es un tema muy delicado, muy sensible. Las autoridades competentes, la AFI, el ministro, tendrán que salir a dar un mensaje de certidumbre, de tranquilidad para contener un poco la ansiedad que hay en la población. Y segundo, el clima político desgraciadamente no ha cambiado respecto a nuestras instituciones. Mucha pelea entre los tres niveles de gobierno, gobierno nacional, municipal, gobernación, respecto a la crisis sanitaria, ¿no? Le decía un poco, está bajando el dengue, pero está bajando por cuestiones naturales, no porque las autoridades hayan hecho su tarea. Lo único que hemos visto es un espectáculo grotesco de culparse unos a otros, de discutir en vez de coordinar y trabajar por la salud de la población. Esto de alguna manera desalienta a la gente cuando ve enormes carencias en los hospitales y los responsables públicos simplemente levantan el dedo para acusarse unos a otros de no haber hecho los deberes correspondientes. Entonces, todavía esa crisis, me temo, se va a seguir alargando en el tiempo y es una crisis irresuelta que cada vez que hay situaciones de salud u otras situaciones como inundaciones o el mismo tema del apagón educativo, se demuestra los enormes déficits institucionales que tenemos y las peleas que tratan de cubrir con un show mediático la falta de capacidad de los gestores públicos. Vladimir, tenemos una percepción, ¿te he cortado? No. Tenemos una percepción desde La Paz acerca de un desorden en la gestión departamental. Si bien, digamos, la Asamblea Departamental ha sancionado una ley respecto de la regulación de la ausencia temporal y el gobernador Luis Fernando Camacho promulgó esta ley desde la cárcel el 9 de marzo, entendemos que no hay claridad respecto de quién finalmente está gestionando la gobernación. Hay cuadros políticos externos a la gobernación, hay cuadros políticos desde la Asamblea Departamental y hay cuadros políticos desde la misma gobernación del entorno de Camacho al mando de la gobernación de Santa Cruz. ¿Cómo entiende el ciudadano común este desorden? ¿Coincide con nosotros en sentido de que hay un desorden en la gestión departamental de Santa Cruz, Vladimir? Sin duda, lo hemos dicho anteriormente nosotros aquí en Santa Cruz, tenemos una gobernación caótica, sin horizonte y ahora enredada en una crisis que la ley de ausencia que aprobaron, en vez de buscar salida, lo que hace es profundizar y alargar una crisis. Me temo, lamentablemente, y espero equivocarme, que la crisis de la gobernación, independientemente que el origen sea la detención arbitraria del gobernador Camacho, se va a alargar por los próximos 3 años que quedan de mandato, si es que no hay una situación que revierta todo lo que han hecho. Digo esto porque, primero, la ley de ausencia
lo que hace simplemente es mirar desde una perspectiva la situación, desde los derechos del gobernador, que yo defiendo. El gobernador Camacho, lo he dicho desde el día 1 que lo detuvieron arbitrariamente. El gobernador Camacho tiene restringida su libertad, no se le han suspendido sus derechos políticos, no se le pueden suspender sus derechos políticos porque el gobernador Camacho tiene, como cualquier ciudadano, el derecho a ejercer el cargo por el cual ha sido electo y le han confiado a los ciudadanos. Entonces hay una violación de sus derechos procesales a ser juzgado en libertad y todas las otras garantías constitucionales que tiene cualquier ciudadano, pero en particular sus derechos políticos. Hasta ahí yo estoy de acuerdo con lo que dice la gente de Creemos. Pero de ahí para adelante, solo mirar desde esa perspectiva y no la integralidad de la situación, yo creo que ahí se quedan cortos. ¿Por qué? Porque estamos ante una colisión de derechos. Por una parte están los derechos del gobernador que están siendo vulnerados, pero por otra parte está el derecho del pueblo de Santa Cruz a tener una institución que gestione eficientemente. Entonces, la ley de ausencia solo se enfoca en los derechos del gobernador, pero se olvida de los derechos de los ciudadanos. ¿Y qué es lo que ha sucedido o lo que está sucediendo en la práctica real? Que han puesto los derechos del señor Camacho por encima de los derechos del pueblo cruceño. ¿Qué debió suceder en esto cuando hay una colisión de derechos? Hay que ponderar, hay que actuar de forma sensata, razonable, hay que darle la proporcionalidad necesaria sin que esto sea desconocer los derechos del señor Camacho. Y para estas situaciones, nuestro estatuto prevé que tiene que asumir el vicegobernador hasta que se corrija esta anomalía y hasta que el señor Camacho vuelva a ejercer su cargo que le han confiado a los ciudadanos. Entonces, lo que han hecho no, vamos a forzar hasta donde nos dé para que Camacho siga dirigiendo desde la cárcel cuando todos sabemos que simplemente nos manda carta y estamos siendo gobernados a través de correspondencia epistolar. Entonces, acá lo que en la realidad tenemos es un gobernador que la ley lo ha vuelto simbólico desde la cárcel que supuestamente dirige, un vicegobernador congelado por la ley de ausencia. Si el decreto 373 del año pasado del señor Camacho le quitaba las competencias, esta ley lo congela ya definitivamente, y por otra, los amigos de Camacho dirigiendo la gobernación y han desgraciadamente convertido la gobernación en un club de amigos del señor Camacho y no una institución democrática que respete sus normas, sus principios y que esté al servicio del pueblo cruceño. Ahora, Vladimir, usted decía, esto pudo haberse resuelto de una forma tan simple como que asuma el vicegobernador, que para eso está, pero eso no ha ocurrido y se está hablando incluso de desconfianzas, a ese nivel se ha llegado. ¿Por qué cree Vladimir, y seguramente tenemos más datos para referirnos a esto, por qué cree que el vicegobernador está ahora congelado, como usted dice? ¿Por qué no hay esa confianza o cuándo se ha roto esa confianza? ¿Qué sabe usted, Vladimir? Mire, el tema de la ruptura entre el gobernador y el vicegobernador no es de ahora. Se dio prácticamente iniciado el mandato del gobernador Camacho. En su momento, públicamente dije que la ley que aprobó la Asamblea Legislativa, la primera ley a los 2-3 meses de iniciado el mandato, el año 2021, era una ley que reducía las competencias del vicegobernador, le dejaba el mínimo, ¿no? Entonces fue una ley de organización para potenciar al gobernador y para dejar sin atribuciones, sin facultades al vicegobernador. Posteriormente hubo el incidente que todos recordarán en el Día de Santa Cruz, el 24 de septiembre del 2021, cuando el vicegobernador Aguilera representó al gobernador en la apertura de la feria FECPO Cruz. Claro. Y estaba el presidente Arce. En aquel momento la tensión era muy dura y el gobernador Aguilera saludó al presidente después de que el presidente hizo un discurso contra las pititas, contra el fraude electoral, contra los supuestos golpistas, a decir del discurso gubernamental. Y ese momento hubo un reproche público del gobernador al vicegobernador por esta actitud de saludarlo al presidente después de ese discurso. Desde ahí ya se mostró abiertamente, de forma pública, las diferencias entre el gobernador y el vicegobernador. El decreto 373 creo que ejemplificó la desconfianza enorme y desde ahí, más allá que
salieron algunas fotografías para tratar de calmar las preocupaciones de la gente sobre la ruptura. Lo cierto es que con la última crisis la situación al parecer se ha vuelto irreversible. Entonces, el gobernador Camacho lamentablemente no es de confiar ni en sus aliados ni en su propia gente. Basta recordar lo que pasó con Pumari, con los aliados que tuvo en la elección nacional, con sus aliados en la elección departamental. No les queda ni uno, ¿no? Ni los aliados nacionales ni los aliados departamentales. Rompió con Manfred, con Leopoldo, con Mario Cosío, con Johnny Fernández, que lo apoyaron en la elección nacional, con Angélica Sosa, que lo apoyó en las 2 elecciones, y así sucesivamente. Y ahora también, al parecer, ha roto con su propio vicegobernador, que es de su propio partido, por si acaso. Entonces, es un tema, yo creo, de comportamiento y de carácter político, difícilmente entender que la política es un tema de equipo y no un tema simplemente personal. Vladimir, entonces quedamos en que esto prácticamente es ya no tiene salida, es decir, el vicegobernador no va a poder ser gobernador en ningún caso, en ningún momento, por esto que decimos de la ley, pero también por esta ruptura que tiene con el mismo gobernador. ¿Usted lo ve así también? Creo que ambas cosas son parte de la situación que ha decidido la gente de Creemos. A decir del propio Creemos, y además por las situaciones que han pasado en el país con la expresidenta Yanine Áñez, con el propio Pumari, con otros líderes opositores que han sido detenidos de forma arbitraria por el gobierno del MAS, se han quedado mucho tiempo. Un asambleísta el otro día decía, y otros dirigentes de Creemos, que probablemente el gobernador Camacho se quede detenida preventivamente de forma ilegal durante el tiempo de su mandato, si es que las situaciones no cambian drásticamente. Entonces, si este es el parecer de la gente de Creemos, uno dice, entonces por 3 años no vamos a tener gobernador en Santa Cruz. Si es que la ley se aplica como la han aprobado, entonces vamos a estar en esta suerte de statu quo, de una crisis permanente, de esta manera. Entonces yo creo que hay que revisar la situación. Santa Cruz no se puede permitir tener esta crisis de ver quién es el gobernador, si el vicegobernador va a asumir los próximos meses o los próximos años. Y el fondo y el trasfondo de todo esto es la falta de confianza del gobernador en el vicegobernador, porque tenemos una autoridad legitimada, insisto, más allá del abuso, más allá del atropello que se está haciendo contra el gobernador Camacho, para que él pueda reasumir su propio mandato, es necesario que asuma el vicegobernador, y esto no significa desconocer los derechos del señor Camacho. Por ejemplo, en Colombia, cuando suspendieron ilegalmente al alcalde Petro, que hoy es presidente de Colombia, el alcalde Petro presentó una acción internacional, una medida cautelar ante la CIDH, y la CIDH ordenó al Estado colombiano a que se le devuelva el mandato al alcalde Petro. Imagínense, al alcalde Petro le devolvió el mandato la CIDH por una suspensión arbitraria, y la CIDH hizo que el alcalde Petro terminara su mandato, y hoy es presidente de Colombia, por si acaso. Entonces yo creo que ante la falta de justicia, lo que correspondía acá, 2 decisiones inteligentes. La primera, dejar que el vicegobernador asuma, para que no se vea afectado el pueblo cruceño en los términos de gestión y pueda haber un horizonte en términos de planificación, políticas públicas, resolución de crisis, y no el abandono que tenemos ahora. Y por otra parte, activar una acción internacional a través de una medida cautelar para poder posibilitar, en base a este precedente del alcalde Petro de Bogotá, de que el señor Camacho pueda ejercer legítimamente su cargo como corresponde y como lo garantiza la Convención Americana de Derechos Humanos. Vladimir ha debido revisar la ley 293, cuyo nombre exacto es Ley Departamental de Regulación de la Ausencia Temporal e Impedimento Definitivo de la Gobernadora o Gobernador del Departamento de Santa Cruz. Nosotros lo hemos visto o hemos leído, pero es tan enrevesada la ley, uno no termina de entender qué finalmente reguló la Asamblea Departamental de Santa Cruz. En un criterio muy personal, Vladimir,
El artículo 25 del Estatuto Departamental es claro cuando señala la suplencia gubernamental ante la ausencia temporal del gobernador. Consideramos de que al estar encarcelado, si bien de manera irregular, de manera cuestionada, como se justifica desde Creemos y otros cuadros políticos, finalmente Camacho está ausente temporalmente de sus funciones y fuera de su jurisdicción. ¿Qué entiende de esta ley, Vladimir? Yo creo que la ley primero nace forzada por la acción constitucional que planteó el movimiento al socialismo de una forma un poco, diría, descarada o cínica, digamos, ¿no? Porque recordemos que el MAS se ha opuesto a la autonomía, lo he dicho en el anterior programa, no es mi ánimo victimizarme, nos ha enjuiciado a quienes aprobamos el estatuto durante una década, y todavía tenemos los efectos de esos juicios, y hoy va a la justicia para pedir el cumplimiento del estatuto trucho e ilegal que tanta publicidad han hecho, ¿no? Y por otra parte también, no hay que dejar de decirlo, Rubén, el MAS hizo una acción gubernamental y no un procedimiento judicial para la detención del señor Camacho. Entonces el MAS tiene responsabilidades políticas sobre la detención arbitraria del señor Camacho. Ahora, dicho esto, el tribunal que reconoció la acción de cumplimiento no quiso entrar al fondo del asunto, ¿no? Porque ahí había que ponderar los derechos. Es verdad que hay una colisión de derechos. Los derechos que han sido suspendidos por la medida cautelar del señor gobernador son los derechos relativos a la libertad, pero no sus derechos políticos, porque ya el Tribunal Constitucional en la sentencia 2055, que declaró inconstitucional la suspensión de alcaldes y gobernadores a simple acusación, dijo que si se suspende, que si se priva del ejercicio del cargo a una autoridad subnacional o cualquier autoridad electa por voto popular, significa anticipar un criterio, violar la presunción de inocencia. Entonces, este fue el motivo central por el cual el tribunal dijo es inconstitucional la suspensión de autoridades. La única forma de suspender los derechos políticos en materia judicial es con una sentencia ejecutoriada, cosa que no se aplica en el caso del gobernador Camacho. Entonces, desde esa parte, la gente Creemos sí tiene razón y hay que reconocérselo. Ahora, estamos ante una situación anómala. Para resolver en una ley como tal, más allá de que fue forzado por el Tribunal de Garantías, como lo digo, y que no quiso entrar al fondo, porque hay que hacer una ponderación. Insisto en esto, estamos ante una colisión. Los derechos políticos que tiene el señor Camacho y los derechos del pueblo de Santa Cruz. Y es verdad que para estas circunstancias nuestro estatuto, inclusive para las arbitrariedades como las que está cometiendo el MAS, prevé que asuma el vicegobernador. El Estatuto de Santa Cruz, cuando se hizo el proceso de adecuación y constitucionalización y la revisión por el Tribunal Constitucional entre el periodo del 2012 al 2015, ya, y la sentencia definitiva del año 2017-2018, si no recuerdo mal, cuando se discutía precisamente el papel del vicegobernador, se dio en un contexto similar. Se dio el año 2010, habían suspendido a Mario Cosío. El año 2011 suspendieron a Ernesto Suárez y el año 2012 intentaron suspender a Rubén Costa. Entonces, cuando se hace la adecuación del estatuto, dice, el MAS no va a perder este carácter antidemocrático. Tenemos que reforzar el órgano ejecutivo precisamente para estas situaciones. Y ese reforzamiento democrático fue la incorporación del vicegobernador como acompañante del gobernador electo en fórmula única y con su principal tarea de suplir al gobernador cuando éste se vea impedido de ejercer su cargo. Entonces estamos hablando de sentido común. Y si uno pone en una ponderación de derechos, los derechos del gobernador y los derechos del pueblo cruceño, además que hay una herramienta de nuestro estatuto, no hay dónde perderse. Debió asumir el vicegobernador de forma temporal hasta que el gobernador pueda asumir o reasumir su mandato que ha ganado en las urnas. Lo que ha hecho la gente Creemos es poner su posición sectaria de grupo político por encima del interés de Santa Cruz y del propio estatuto autonómico. Ahora también habría que precautelar el derecho político del vicegobernador de asumir, en criterio personal, a sola ausencia temporal del gobernador Luis Fernando Camacho, la suplencia
gubernamental. También hay un tercer derecho que creo que habría que relevarlo, Antonio. Sí, de acuerdo contigo, Rubén, porque como lo habíamos dicho varias veces, incluso con Vladimir, él junto a Camacho recibieron pues el voto de la gente, recibieron el respaldo de la gente, por tanto creemos también de que hay un tercer derecho que tal vez esté en cuestión, sino siendo vulnerado. ¿Qué dice Vladimir sobre esto? Sin duda, a mí lo que me extraña es que el vicegobernador haya asumido el papel de quedarse callado. Será por temor, ha dicho que se encuentra, y hay que también comprenderlo, ¿no? De alguna manera, ha dicho que está entre prácticamente dos fuegos, ¿no? Por un lado el MAS, que lo amenaza con juicio, y por el otro lado creemos que inclusive le ha pedido la renuncia, por lo que él ha denunciado públicamente hace una semana. Pero considero yo que eso no debería ser una limitante para una persona que tiene una alta responsabilidad con Santa Cruz. Es cierto, tiene que haber una lealtad política, partidaria, interna, también al vicegobernador, al propio gobernador Camacho, es el líder del grupo político, está bien, todo aquello partidariamente, yo he militado durante 10 años en un partido, lo entiendo como muy legítimo, pero también digo, cuando hay límites que se sobrepasan, por ejemplo, el respeto institucional a nuestro estatuto, la gestión pública, la obligación de las autoridades responder al interés común. Cuando hay estos principios que son rebasados, yo creo que ahí el vicegobernador no puede quedarse callado. El vicegobernador tiene que tener un papel más activo, porque si él no lucha por sus derechos y no asume la responsabilidad que le ha dado el pueblo cruceño, lo que está haciendo con su inacción es contribuir a todo este caos, a todo este desgobierno y al costo que al final la gente lo está asumiendo. Lo peor de todo esto es que tenemos aún más que instrumentaliza la justicia, que detiene de forma arbitraria al gobernador, que lo traslada a otra jurisdicción encima, porque eso no está previsto en ninguna ley, que puedan hacerlo de la forma que lo hicieron. Segundo, un vicegobernador que se mantiene callado para no meterse al fuego, porque puede salir quemado entre un sector o el otro sector extremo que hay en esto, y el pueblo cruceño que mira y dice, oiga, tenemos graves problemas en salud, en inundaciones, en falta de empleo, en falta de obra, en cohesión territorial, y nos hicieron hacer un paro largo el año pasado, que al final eso termina desgastando nuestras economías, y ahora tenemos a una gobernación paralizada que solamente están ahí enredados en solucionar sus problemas, además con una crisis interna evidente, con una ruptura entre el gobernador y el vicegobernador. Y dice la gente, entonces, nosotros estamos pagando la factura de todo este caos, y los responsables políticos que siguen ganando sueldo además, lo único que hacen es seguir metiendo más ruido, más bulla, mientras la gente está sufriendo. Yo creo que Santa Cruz no se merece aquello, y hay que encontrar una salida. Y insisto, no solamente mirando una parte del problema, sino la integralidad y buscando salidas políticas inteligentes a esta crisis, porque si no, vamos a tener una crisis larga, extendida, profunda, y que cada vez va a ser más desgastante. Yo particularmente creo que con estas decisiones que se han tomado, con la ley que se ha aprobado, el MAS gana, porque el MAS no quiere la gobernación de Santa Cruz ahora como la tomó de forma antidemocrática la de Tarija o la del Beni hace ya una década atrás, cuando suspendieron a sus gobernadores. Lo que quiere el MAS es un desgaste permanente, que la gente se desilusione del proceso autonómico, de que vea que las instituciones de nuestra autonomía son inútiles, y desgraciadamente creemos está contribuyendo, por esta visión que tiene tan sectaria, está contribuyendo al propósito del movimiento al socialismo. Al igual que usted, Vladimir, a nosotros nos preocupa también la situación de la población, ¿sí? No se puede hacer nada, no hay algún camino. Fíjese, creo que en este momento estamos con un bloqueo en Yapacaní, es una demanda a la gobernación sobre una carretera, ya lleva como una semana. ¿Cuántas veces hemos hablado del hospital de Montero, la crisis que hemos tenido por el dengue, en fin? Todo eso, Vladimir, no hay algo que se pueda hacer esta vez en beneficio de la población, que sin duda, como dice usted, es la que más está sintiendo todos los efectos de este problema que hay actualmente.
y la inseguridad ciudadana, la falta de empleo, hay que sumar muchísimas cosas más, Antonio, que seguramente el programa no nos daría. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que la gente en la Asamblea Legislativa Departamental tiene que reflexionar. No hay nada escrito en piedra, hay que volver atrás, hay que ponerle sentido común. Yo la verdad que esperaba que el gobernador Camacho hubiera tomado una decisión sensata desde el principio, de que puedan solucionar esta fractura que hay. Insisto, todavía se está a tiempo, esperemos que el gobernador y el vicegobernador puedan solucionar por arriba de cualquier desaveniencia, desencuentro que haya, está el interés de un departamento. Está sucediendo lo mismo que le criticamos al gobierno nacional entre la pelea entre el presidente Arce y Evo, que hacen que el gobierno esté ocupado más en solucionar su crisis interna partidaria que en los problemas de la gente. Lo mismo está pasando en la gobernación. Están ahí la gente del gobernador y el vicegobernador en un enredo permanente y la gente, como usted lo dice, está afuera sufriendo. Entonces esperemos que estos responsables públicos puedan solucionar, o por lo menos, esto no se trata de ser amigos, pero poner por encima de todo el interés del departamento de Santa Cruz y poder avanzar. Porque imagínense que venga, yo soy enemigo de sobrecargar la justicia, de llevar los problemas de la política a la justicia, porque significa que la política es incapaz de resolver sus problemas cuando acude a que la justicia le solucione sus problemas. Entonces esperemos que haya una situación de reflexión en la gente de Creemos, fundamentalmente entre el gobernador Camacho y el vicegobernador, porque puede haber un fallo de la justicia que de alguna manera obligue a tomar un camino, pero si no se recompone aquello, vamos a seguir en una crisis, porque está claro que el gobernador no confía en el vicegobernador, y en este sentido, Creemos tiene un apoyo mayoritario en la Asamblea Legislativa Departamental, si bien es frágil ese apoyo porque está de alguna manera sustentado en los pueblos indígenas, pero tiene una bancada de 11 asambleístas, igual que el Movimiento al Socialismo, y esos asambleístas son de la línea del gobernador Camacho, por lo menos en la gran mayoría. Entonces podemos llegar a una situación de obligación, si ustedes quieren, por parte de la justicia que asuma el vicegobernador, pero vamos a tener una situación similar a lo que pasa en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que bloquea los créditos que quiere aprobar el presidente por una disputa interna. Puede ser que se traslade la ingobernabilidad a la Asamblea Legislativa Departamental. Entonces es imperioso que el gobernador y el vicegobernador solucionen esta situación, esta fractura que han tratado de negarla durante mucho tiempo y que ahora ya hasta ellos mismos la han asumido públicamente. Vladimir, al final se ha esclarecido quién finalmente gobierna Santa Cruz. Ayer nos dio unos datos interesantes el asambleísta Clemente Ramos, que nos decía, son cabezas visibles de la gestión departamental Efraín Suárez, Esbonco Matkovic, incluso una prima, mencionó a Natalia Vaca, prima del gobernador Luis Fernando Camacho. Hay otros nombres, usted nos decía el otro día, el senador Eric Morón también es parte de este poder político regional. Mira, no sé si con ustedes lo hablamos hace un año. Yo hice una denuncia pública con algunos colegas suyos aquí en Santa Cruz. Dije que el gobernador Camacho no gobernaba, que había confiado la administración departamental en un equipo de asesores externos liderados por Walter Chávez. Lo dije públicamente, lo negaron, me llovieron muchas piedras en aquel momento. Después los propios diputados de Creemos, cuando hubo la fractura de su bancada, denunciaron exactamente lo que yo había dicho hace un año atrás. Entonces, está claro que hay actores externos que antes de la detención del gobernador Camacho dirigían la gobernación. Después de la crisis del decreto 373, se hizo un reacomodo, o por lo menos pusieron una fachada más institucional, y ahora, con la detención del gobernador Camacho, nuevamente ha aflorado esta situación. Está claro que quienes dirigen la gobernación de Santa Cruz no son los cargos públicos que aparecen por lo menos en la planilla. Antes estaba comandada por Walter Chávez, el ex asesor de Evo Morales, y ahora está dirigida por el senador suplente Eric Morón. Eso creo que ahora ha quedado en evidencia. No debiera ser así, porque además eso significa
que se desconoce el papel del vicegobernador. Quien tendría que tener una responsabilidad preponderante en esto es el vicegobernador. ¿Por qué dirigen los amigos de Camacho? Porque tienen la confianza y porque han hecho a un lado al vicegobernador. Y la ley de ausencia lo que hace es blindar esta posición, congelar al vicegobernador para que los amigos del señor Camacho sigan dirigiendo la gobernación de Santa Cruz. Ya que habla de decreto 373, con esto ya cerramos esta entrevista, Pablo, Vladimir. ¿Considera usted que quienes han acusado a Luis Fernando Camacho por la emisión del decreto 373 y por el retiro también sin ningún otro argumento legal de este decreto de la Gaceta Oficial, amerita un proceso? Le decía hace un momento, ¿no? Soy enemigo de criminalizar y judicializar toda la política. El contenido del decreto no es un delito, digamos, ¿no? Como tal, pero sí considero que hay una actuación ilícita en el retiro arbitrario de la Gaceta. No se puede subir a la Gaceta, publicar una norma y retirarla. Tiene que haber otra norma que lo abrogue para que esa norma quede sin efecto. Así haya sido dictada de forma desprolija, como dijo la gobernación de Santa Cruz. Entonces, ahí mi posición es clara. El decreto 373 es un decreto controvertido, es un decreto que Camacho hizo para quitarle poder a su vicegobernador, que de alguna manera resume el esquema de cómo ha manejado la gobernación en función de afinidades personales y no de acuerdo a las normas institucionales, pero donde hay una irregularidad evidente y que se tiene que investigar es en el tema de la subida y la bajada de la Gaceta, porque ahí obviamente se ha transgredido la norma. Ahora, esto debió solucionarse en esfera administrativa, cosa que no lo hicieron. Primero, mintieron a la ciudadanía cuando dijeron que el decreto no se había aprobado, no se había publicado. El vicegobernador salió aquella vez, si lo recuerdan, a desmentirlo. Dijo que el decreto sí se había aprobado. Lo que él no tenía conocimiento era que se había subido a la Gaceta. Después, como ahora la huella digital devela a los mentirosos, un día más tarde la gente publicó el decreto subido a la Gaceta y ahí tuvieron que admitir que lo habían subido de forma irregular. Entonces, si el decreto, primero, fue aprobado en gabinete, segundo, fue firmado por el propio gobernador y su gabinete, tercero, fue subido a la Gaceta Electrónica del gobierno departamental y de ahí fue retirado arbitrariamente, obviamente que hay una actividad irregular. Insisto, el contenido del decreto me parece arbitrario, no me parece que sea un tema justiciable penalmente, y en el caso de la subida y la retirada, ahí sí hay que ver las responsabilidades que tienen las autoridades de la gobernación. Muy bien, gracias Vladimir. Nosotros le agradecemos la deferencia que siempre tiene con La Razón Radio y La Razón Plus. Será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día y abríguense, por favor.